Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito, donde exploramos los dramas, los romances y las intrigas que nos enganchan a estas increíbles producciones. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo análisis lleno de emociones? Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que les apasiona, esos momentos en las series turcas que dejan una huella imborrable en los personajes, esos traumas que los definen y los persiguen a lo largo de la historia. En esta ocasión, nos centraremos en un personaje en particular, Kerem Sayer, de la exitosísima serie En todas partes tú. Pero ojo que este vídeo no es solo sobre Kerem. Lo que vamos a desentrañar es como un evento específico, que involucra directamente a Hande Demir, su CEO protagonista y pareja en la ficción, lo impactó de una manera tan profunda que, según nuestra perspectiva, lo marcó para siempre. Vamos a analizar ese momento crucial, sus consecuencias y cómo influyó en el desarrollo de Kerem como personaje. Así que si eres fan de En todas partes, tú, o simplemente disfrutas de los dramas turcos con personajes complejos y atormentados, este es tu vídeo. No se lo pierdan ni un segundo. Y antes de que empecemos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de análisis, teorías y noticias del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud del momento que vamos a analizar, es crucial recordar quién es Kerem Sayer y cuál es su historia en todas partes tú. La serie, un drama romántico con toques de comedia, nos presenta a Kerem, un joven y exitoso arquitecto obsesionado con el control y la perfección. Es un hombre de negocios brillante, pero emocionalmente reprimido y con una armadura casi impenetrable. Hande, por otro lado, es una joven creativa, espontánea y de espíritu libre. Ambos se ven obligados a compartir la misma casa debido a un error administrativo, lo que desata una serie de situaciones cómicas y románticas, pero también conflictos profundos. La serie está protagonizada, como ya saben, por Furkan Ant, quien interpreta a Kerem de una manera magistral, transmitiendo a la perfección esa mezcla de vulnerabilidad y frialdad que caracteriza al personaje. Y Hande Erçel, que encarna a Hande con una energía y un carisma irresistibles. La química entre ambos actores es innegable, y es una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito. Ahora centrémonos en el momento clave, la revelación del pasado de Kerem en relación con su familia, y sobre todo con su padre. A lo largo de la serie, se nos insinúa que Kerem tiene una relación tensa y distante con su progenitor. Vemos atisbos de un pasado doloroso, pero no es hasta la mitad de la serie cuando se desvela la verdad completa. Resulta que Kerem de niño presenció una discusión muy fuerte entre sus padres que indirectamente llevó a la muerte de su madre. El peso de la culpa, la sensación de haber sido responsable de esa tragedia, lo marcó profundamente. Lo convirtió en el hombre controlador y reservado que conocemos al principio de la serie. Este trauma infantil es la raíz de sus problemas de confianza y de su dificultad para abrirse a los demás. Pero, ¿dónde entra Hande en todo esto? Pues bien, es Hande quien, sin quererlo, desentierra ese doloroso recuerdo. En un momento de vulnerabilidad, Kerem le confía a Hande que siente una gran presión por mantener el éxito de la empresa familiar. Hande, en su intento de animarlo, lo lleva a un lugar significativo para ella, un lugar donde se siente libre y en paz. Sin embargo, ese lugar resulta ser cercano al lugar donde ocurrió la tragedia de su infancia. La cercanía física al lugar, combinada con la confianza que le está depositando Hande, hace que Kerem reviva el trauma con una intensidad abrumadora. Se derrumba emocionalmente y le revela a Hande el secreto que ha guardado durante años. Le cuenta la historia de la discusión de sus padres y cómo se siente culpable de la muerte de su madre. Este es el momento crucial que, en nuestra opinión, marcará a Kerem de por vida. No solo por la revelación en sí, sino por el hecho de que la comparte con Hande. Le está entregando su mayor vulnerabilidad a la persona de la que se está enamorando. Es un acto de confianza enorme, pero también un riesgo considerable. La vulnerabilidad es, después de todo, un arma de doble filo. Abre la puerta al amor y la conexión, pero también a la posibilidad del dolor y el rechazo. Para Kerem, que ha pasado años construyendo muros a su alrededor, este acto de entrega es un salto al vacío. La reacción de Hande es fundamental en este momento. Ella no lo juzga, no lo critica, simplemente lo abraza y le ofrece su apoyo incondicional. Le demuestra que está ahí para él, pase lo que pase. Este gesto de compasión y empatía es crucial para que Kerem empiece a sanar sus heridas emocionales.
El abrazo de Ande no es solo un consuelo físico, sino también un mensaje poderoso: no estás solo. Yo estoy aquí contigo en tu dolor. La aceptación incondicional de Ande es el antídoto perfecto para la culpa y el autorreproche que han atormentado a Kerem durante tanto tiempo. Sin embargo, las consecuencias de esta revelación no son inmediatas. Kerem sigue luchando con sus demonios internos. La culpa y el miedo al abandono siguen presentes en su vida. Pero la diferencia ahora es que tiene a Ande a su lado, una persona que lo conoce y lo acepta tal como es, con sus defectos y sus virtudes. La presencia de Ande se convierte en un faro en la oscuridad para Kerem. Ella le recuerda constantemente que es valioso y digno de amor, a pesar de su pasado. A partir de este momento vemos una evolución significativa en el personaje de Kerem. Empieza a ser más abierto y comunicativo, se permite ser vulnerable y deja de lado su necesidad de controlarlo todo. Se da cuenta de que el amor y la confianza son la clave para superar sus traumas y encontrar la felicidad. Kerem comienza a desmantelar gradualmente la armadura que ha construido a su alrededor. Aprende a confiar en Ande y a permitirse ser vulnerable en su presencia. Este proceso de transformación es lento y doloroso, pero también profundamente gratificante. Por supuesto, el camino no es fácil. Hay altibajos, malentendidos y conflictos. Pero la base de su relación, construida sobre la honestidad y la vulnerabilidad, les permite superar todos los obstáculos. Los conflictos que surgen en su relación no son superficiales, sino que provienen de las heridas emocionales de Kerem y de la necesidad de Ande de mantener su independencia. Sin embargo, a través de la comunicación honesta y el compromiso mutuo, logran superar estos desafíos y fortalecer su vínculo. En resumen, el momento en el que Kerem le revela a Ande su pasado traumático es un punto de inflexión en la serie. Marca el inicio de un proceso de sanación para Kerem y fortalece el vínculo entre él y Ande. Es un claro ejemplo de cómo el amor y la confianza pueden ayudar a superar los traumas del pasado y construir un futuro más feliz. El trauma de Kerem no desaparece mágicamente, pero aprende a vivir con él y a no dejar que lo defina. Pero en todas partes tú no es la única serie turca que explora el tema de los traumas y cómo estos impactan en la vida de los personajes. Hay muchas otras producciones que abordan esta temática de manera profunda y conmovedora. La popularidad de estos dramas turcos radica en su capacidad de resonar con el público a nivel emocional. Por ejemplo, en la serie Amor Eterno, el personaje de Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, carga con el trauma de la injusticia social y la desigualdad. Su origen humilde y su amor prohibido por Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, lo convierten en un hombre resentido y obsesionado con la venganza. La injusticia que sufre lo marca de por vida y lo impulsa a luchar contra un sistema corrupto y opresor. La serie explora cómo el trauma puede consumir a una persona y convertirla en alguien que ya no se reconoce a sí misma. Otro ejemplo lo encontramos en la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. El personaje de Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, proviene de un barrio marginal y tiene un pasado conflictivo. Su madre alcohólica y su hermano delincuente lo persiguen constantemente, impidiéndole escapar de su destino. El trauma de su infancia y la falta de oportunidades lo convierten en un joven rebelde y desconfiado, hasta que conoce a Selim Serez, un abogado que lo toma bajo su protección y le da una nueva oportunidad en la vida. Medcezir muestra cómo la influencia de una persona positiva puede ayudar a superar un pasado traumático. En Yerde Sarpilmaz, interpretado también por Atay Ulusoy, enfrenta el trauma de la desaparición de su hermano Umut cuando eran niños. Este evento lo atormenta durante años y lo impulsa a convertirse en policía para encontrar a su hermano y vengar a su familia. La búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción lo llevan a infiltrarse en la mafia, poniendo en peligro su vida y su salud mental. Yerde destaca el impacto devastador de la pérdida y la determinación de una persona para encontrar la justicia. Además de estas series podemos encontrar ejemplos de personajes traumatizados en Silla Beyaz Aşk, donde Ferhat Aslan, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es un sicario con un pasado oscuro que lo ha convertido en un hombre frío y despiadado, o en Senanlat Karadeniz, que aborda la violencia doméstica y el trauma que sufren las mujeres que son víctimas de ella. Estas historias demuestran la versatilidad de los dramas turcos para abordar temas sociales relevantes y generar conciencia sobre problemáticas importantes. Es evidente que las series turcas no rehúyen a explorar los temas difíciles y complejos de la condición humana.
El trauma, la pérdida, la injusticia y la venganza son temas recurrentes en muchas de estas producciones. Los personajes que sufren estos traumas a menudo se ven transformados por ellos, convirtiéndose en personas más fuertes, más resilientes o, en algunos casos, más oscuras y retorcidas. Esta complejidad es lo que hace que estos personajes sean tan fascinantes y relatables. Lo que hace que estas series sean tan atractivas es la forma en que los guionistas y los actores logran transmitir la complejidad emocional de estos personajes. Nos hacen sentir su dolor, su frustración, su esperanza y su desesperación. Nos identificamos con sus luchas y celebramos sus victorias. La autenticidad de las actuaciones y la profundidad de los guiones son factores clave para el éxito de estas series. Además, estas series a menudo nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la desigualdad social, la corrupción política, la importancia de la familia y el poder del amor. Nos muestran que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz. Las series turcas no solo entretienen, sino que también educan y fomentan la reflexión crítica sobre la sociedad. Volviendo a Kerem Sayer, creo que es importante destacar que su historia es un ejemplo de cómo el trauma puede ser superado con el apoyo adecuado y la voluntad de cambiar. Su relación con Hande es fundamental en este proceso. Ella lo ayuda a ver la vida desde una perspectiva diferente, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro mejor. La historia de Kerem es un mensaje de esperanza y resiliencia. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar el significado de ese momento que marcó a Kerem Sayer de por vida, y cómo este evento influyó en su relación con Hande y en su desarrollo como personaje. Hemos visto cómo el trauma puede afectar profundamente a una persona, pero también cómo el amor y el apoyo pueden ayudar a superarlo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Creen que ese momento fue realmente crucial para Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita que explora el tema del trauma? ¿Qué otros personajes creen que han sido marcados por eventos traumáticos en las series turcas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de emociones y buenos dramas.